Canores, Cadenas, Dulce Elena Tiscareño. Dos de ellas, bueno, una autora y fundadora, tienen que ver con esto que se llama Hazme Cuento. Otra es escritora, también forma parte del inicio de este proyecto, y otra es psicóloga y directora del Instituto de Desarrollo y Apoyo Psicoterapéutico. Me envían unos libros, empiezo a leer los libros mismos que llevo a mi casa, y me doy cuenta que estos libros le llaman mucho la atención a los niños. Son como cuentos que los atrapan, que les llaman la atención, que recuerdan, y no están leyendo Transformers ni cosas de estas, dicen algunos, gringadas, ¿no? De esta cultura que a veces importamos a nuestro país, que no es la propia. Este es El bebé con olor a galletas, ¿no? Y otros tantos libros que además también personalizan, también cuentan la historia de la princesa Ávid con sus hermanos que se llaman tal, que nació en tal fecha, y entonces la historia de la princesa Ávid. Ávid por decir el nombre de la productora. Aquí el asunto es entender qué es lo que los niños viven que los atrapa tanto en el tema de los cuentos que ustedes hacen. Mira, los libros que hacemos, todos tienen algo que ver con la vida de los niños. Una etapa, cuando llega un hermano, cuando nace, cuando llega a su casa, lo esperado que es, cuando es su primera comunión, simplemente hasta un día cualquiera, tiene algo que ver porque todo lo que sale alrededor de este libro que se imprime, su familia, los mensajes, las dedicatorias. ¿Está el niño ahí? Está el niño. Eso cambia todo. Eso lo acerca a la lectura de una manera instantánea. Como si le cambiaras un chip de vamos a leer, y de repente pues vamos a leer una historia que no necesariamente es tuya, pero en el momento en el que lo empiezas a leer es tuya. Y entonces ahí es la oportunidad de mandar muchísimos mensajes también. Fíjense, es como si tú empiezas a leer un cuento y de repente empiezas a leer tu nombre en el cuento. Tú formas parte de uno de los personajes del cuento. O también, si le quiero dar un mensaje determinado a mi hija, el cuento se hace en torno a eso. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que les pidan un cuento porque un hermanito murió? Y a lo mejor es la forma de explicar, o porque se van a mudar de país, o porque va a cambiar de amigos, porque va a cambiar de escuela. Es decir, esta parte terapéutica en donde tú puedes encontrar tu realidad a través de un cuento. Sí, que el cuento lo que favorece es como la proyección de sus escenarios muy, muy individuales, que como dices, ayuda a que los chiquitos empiecen a entender con más precisión qué es lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, de algunas temáticas que mencionas, hay un cuento que se llama El hermano mágico, y ese cuento aborda la llegada de un hermano, lo que para un chiquito que ya está, como todo es la gama de emociones por las que atraviesa cuando llega un hermano, que si bien pues es un evento importante para la familia, un pequeño pues le resulta una situación a veces muy compleja por todos los cambios que va a tener en su vida, ¿no? Es algo que los celos. Ajá, los celos, la confusión, esta ambivalencia entre sí lo quiero, pero llegó para quedarse y cuándo se va a ir, ¿no? Le tengo que compartir me está robando todo. El cariño de mamá. Y entonces al final pues es un hermano, es un extraño que se adhiere a mi familia y que con el tiempo empiezo a amar, pero de entrada es un extraño. Y entonces la intención del cuento, con los dibujos y con las imágenes que tiene, junto con el discurso, es hacerle sentir a ese pequeño que no es el único que pasa por eso, que es entendible que a veces se sienta confundido, que se siente extraño, pero que al final pues su hermano es mágico como él, y entonces pues tiene grandes beneficios tener un hermano, ¿no? Y de alguna manera pues se ha notado que a los chiquitos les llama la atención ese escenario, saber que no son los únicos y que es natural, no está mal sentir celos, no está mal sentir envidia, no está mal a veces querer que no esté, ¿no? Y de alguna forma eso favorece pues que el hermanito se vaya incorporando, ¿no? ¿Cuáles han sido de tus favoritos? ¿Cuáles dirías, este cuento nos ha colocado como hazme cuento en un lugar importante? Mira, yo te podría decir que tenemos dos. Tengo El bebé con olor a galletas, que es un libro para la llegada de un bebé, pero tal como lo mencioné, un niño de 6, de 8 años que lea este libro, aunque ya no es un bebé, llama mucho la atención porque le llama la atención saber todo el amor de los papás antes de que llegara.
y la espera para cuando llegó, ¿no? O sea, la espera para ahora sí que para esperar al niño. Entonces, ese es, yo creo que de los más vendidos de Hazme Cuento. Y también tenemos uno que se llama ¿Quién te quiere?, que es un libro universal, podríamos decirle, porque lo puedes regalar cualquier día para decirle que lo quieres, o para una primera comunión o un bautizo. Entonces es un libro... Y es ahí donde metes el nombre de la niña o del niño. Exacto. Es donde personalizas. Exacto. Este libro se llama ¿Quién te quiere?, entonces se personaliza a ¿Quién te quiere? Fernanda, por ejemplo. Involucramos a 8 personas, familiares o amigos cercanos, que le escriben una dedicatoria al niño en el libro, y además en cada página el niño le va preguntando: mamá, ¿tú me quieres? Papá, ¿tú me quieres? Y así 8 personas, y ellos le van diciendo lo mucho que lo quieren, lo mucho que sienten por él. Vamos a una pausa, regresamos. Qué importante es retomar los cuentos en nuestra vida. Como adultos también, ¿eh? Y no del puro cuento, sino del cuento. De ese que te hace imaginar, de ese con el que te identificas, de ese que te abre perspectivas increíbles. Con eso volvemos aquí en el programa. ¿Cómo cuento las historias de televisión de los libros? Ayer lanzaba una nota que me dejó francamente helada en mi cuenta @QTF, en donde a través de Xbox ya ibas a poder entrar a temas pornográficos. Y bueno, pues quien tiene la consola, claro, y quien está accesando a un juego, pues a veces el papá o la mamá no tiene el control en ese sentido de lo que se ve ahora ya a través de una consola, ¿no? En Xbox. Pues, ¿cómo esta idea que viene de ustedes, que son amas de casa, que son mujeres, que unen mamás, que deciden lanzar Hazme Cuento, etcétera, qué las impulsa? Porque el mundo allá está lleno de 450,000 opciones. Justo eso, el que hay millones de cosas y que tú como papá tienes todavía la opción de darle un contenido de valor a tu hijo, el que lo puedas acercar a un cuento que no únicamente sea una historia con una licencia vacía, que tenga nada dentro, sino que tenga una historia que hable de ti, de lo mucho que lo quieres, de lo mucho que lo esperaste, o de lo mucho que lo quieren sus amigos, o de cuando llegó. Es como, no puedes competir, simplemente somos una opción más y tenemos toda la fe de que nuestros libros abren la puerta hacia otro mundo, hacia jalar a los chavitos a otro mundo, a descubrir la lectura, que es maravillosa, y que no únicamente hay un cuento, ¿no? El nuestro, hay 1000 opciones, hay millones de libros preciosos, pero esta es una manera de decirle al niño: interésate, acércate, lee. Entonces es una herramienta, más que una competencia, es una herramienta para que los niños descubran que no solo es licencia o gringadas, como tú dices, o... ¿Sabes qué? Cuando me encuentro con estos cuentos que ustedes escriben y promueven, es volver a lo básico. Claro. Como que, ¿saben qué? 3 chavas se juntaron a decir: espérate, o sea, si la verdad es sencilla, ¿para qué ponerle tanto moñito y zapatito? Las ilustraciones son una belleza. El cuento es una belleza. Pero si lo ves en contexto, no por eso menos importante, es sencillo. Así es. La verdad es sencilla, no tiene tantos garigoles. Exacto. ¿No crees? No, y tal como tú dices, o sea, es volver a lo básico, hasta tú como papá, sentarte con tu hijo a leer el cuento, ¿no? O sea, ahorita con toda la tecnología y todas las iPads y todo lo touch y todo eso, pues ya el niño está, pues sí, o sea, inmerso solo, ¿no? Con su dedito viendo, ¿no? Entonces es acercarte otra vez tú como papá de: ven, vamos a sentarnos a leer un cuento. Además de que los estás acercando a la lectura, pues estás acercándolos a un tiempo familiar de calidad. Yo vi una niña de 8 años que me dijo: no puede ser este cuento, Fer. ¿Sabes qué? Lo he leído 3 veces. El bebé con olor a galletas. No lo soltó, como si fuera un iPad 3. Pero es un cuento. Claro. No entró a 450 aplicaciones a ver cuál le interesaba. No, agarró un cuento, no lo soltó. Me dijo: de veras, Fer, qué buen libro, ¿eh? Libro, qué buen libro. Claro. ¿Saben qué?
Yo les digo una cosa, chavas, cuando me llegaron sus cuentos, me dijeron Karina, Mariana y Dulce Elena, pues están trabajando en esto. Dije, ¿sabes qué? Que vengan, porque son buena noticia para México. Somos más los buenos. Hay gente que estamos haciendo bien las cosas. Alguien está ya trabajando en el diseño. Ustedes están haciendo cuentos. El otro está haciendo arquitectura. El otro números. El otro vende Omega 3 para la salud. La otra hace radio. Así, cada quien en su trinchera. Y saben que qué padre. Y que mira, como qué padre dices, que hacen esto tan sencillo, tan bien hecho. Y que como dices, eso de sencillo es trascendental, porque algo que hay que rescatar hoy como a nivel de familia justamente son escenarios simples. ¿Verdad? Que eso fortalezcan vínculos familiares y en los pequeñitos sensaciones de seguridad, de una autoestima positiva, porque es lo que se está perdiendo, lo que antes vivíamos nosotros. Increíble. De veras, el otro día como mamá le digo a uno de mis hijos, ¿me podrías ayudar a quitarle las hojitas secas a las plantas? Simple, ¿no? ¿Cómo las hojitas secas a las plantas? Sí. ¿Podríamos sentarnos a quitarle las hojitas secas a las plantas? Bueno, la actividad, subrayo, la actividad de la tarde. La actividad. De repente nos atoramos, ¿no? Claro. Nos atoramos demasiado en cosas muy complejas y dejamos de ver que lo sencillo es lo más bello. Exacto. Lo gratuito, lo que no cuesta, es lo más bello. Y que mira, así como los niños lo disfrutan, yo te hablo desde el escenario de mamá, cuando vuelvo a leer El bebé con olor a galleta, Ay, qué cosa. lloro. Sí, Cuando incluso hubo una edición que se sacó para el Día de las Madres y mi esposo me la regaló con la de ¿Quién te quiere, mamá? Y entonces escribieron mis papás, mi suegra, mi marido, Híjole. mi hijo. Y entonces el darte cuenta, ¿no? O sea, que tú eres protagonista, aunque ya seas un adulto, te resulta altamente valioso. Es que está canijo abrir un cuento que Ajá. diga, hola, esta es la historia de una niña que se llama Mariana. Y tú eres Mariana. Ajá, sí. Sí, está bien. O incluso verte en una foto, o sea, cuando los niños se ven en fotografías o dibujos que ellos hacen con los que ellas editan las imágenes, es todavía más impactante porque el punto es, yo lo hice o ese que está ahí soy yo. Exacto. Que alguien se tomó el tiempo para ti. ¿Dónde podemos localizarlas? ¿Dónde podemos saber de estos cuentos? A ver, denos un teléfono. Tenemos muchísimas opciones para localizarlos. Tenemos un Facebook que es Hazme Cuento. Tenemos Twitter también como Hazme Cuento. @hazmecuento. Tenemos una página de internet hazmecuento.com. O sea, todo es Hazme Cuento, con H, arroba Z. Hazme Cuento, .com. www.hazmecuento, Punto com, Facebook, nada más. diagonal, Hazme Hazme Cuento. Tenemos un teléfono que es 9183-0523. Ahí les damos informes y tenemos también un correo donde es info@hazmecuento.com. Todo es Hazme O sea, Cuento. ¿cómo para se que llamó vayan. la obra? Hazme Cuento. 9183-0523. Así es. A mí me da un gusto inmenso, de veras se los digo, dar espacio a las personas. Son 3 chavas, mamás. Ay, qué bien podrían estar rascándose la panza tomando cafecito de flojas en la mañana. Y no. Están trabajando, están construyendo, están haciendo ideas, están aportando cosas valiosas y sencillas para nuestros hijos. Ay, eso, la verdad, es una buena noticia. Gracias, Karina Flores. Mariana Cadenas, gracias. A Dulce Elena Tiscareño es tu apellido, muchísimas gracias. Gracias.